no sé cómo subjetiva, mencionarlo, ¿no? Porque si no tendríamos que cambiar también que no se llame arqueología, porque dicen de que folclore es palabra inglesa y que es foránea y todo, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar todos muchos términos que utilizamos, ¿no? Ya no se debería llamar arqueología, no se debería llamar antropología, es decir, no son cosas que realmente, por lo menos el CENDAF no pierde tiempo, digamos así, dilucidando eso. No hay una cosa objetiva, concreta y que justifique los cambios. Pero lo dicen tal vez también a veces porque se utiliza el término como para menguar el trabajo de algunas personas, ¿no? Claro, a veces sí. Sí, eso ya cuando se utiliza con otro sentido, como eso, tú eres medio folclórico. O si no, eso es folclore, pues. Entonces, es que casualmente, y sobre ese punto debemos tratar, aunque sea unos 2-3 minutos, se ha mal utilizado, no solamente la palabra, sino el fondo, la realidad misma del folclore. El folclore en otros países, por ejemplo España, vive del folclore. Y el folclore español netamente tampoco es, porque es árabe, musulmán, porque ha estado pues dominado 800 años, casi 900 años por esas nuevas etnias que dejaron la impronta de su folclore y de su arquitectura. Y el turismo de España es eso, realmente. ¿Y por qué nosotros tenemos pues de que tener otra idea, otro concepto, ¿no? Allá no utilizan esos términos con forma despectiva, al contrario, ellos viven del folclore y le agradecen al folclore. Inclusive le dicen folclore. Claro, sí. ¿No? Con la terminación. Lo castellanizan. Sí, es cierto. Utilicemos un par de minutos, José, por favor, para que le comentes a la gente, a los amigos que nos escuchan el día de hoy a través de Radio Nacional del Perú, ¿qué significa CENDAF y para qué está creado? Bien, el CENDAF es las siglas del Centro de Documentación, Defensa y Apoyo al Folclore Peruano, institución que se fundara bajo la égida, ¿no?, de José María Arguedas, y fue impulsada, promovida por Miguel de Cela, con un grupo de destacados estudiosos del folclore que se reunieron el 1 de marzo de 1974 para fundar esta asociación como producto de lo que fue un seminario que se realizó en el Instituto Río Agüero dedicado al folclore. Entonces se dieron cuenta que no había una institución que velara por el folclore y decidieron fundarla, y a partir de ahí surge esta institución y nos mantenemos todavía en la brega por la defensa y por el reconocimiento de nuestras expresiones culturales. Qué alegría me da a mí que este espacio del Heraldo Musical sea una trincherita también donde ustedes pueden venir a contarle a la gente todo lo que nosotros vamos avanzando, ¿no? Todos estos descubrimientos. Muy bien, andamos en momentos de cambio, momentos donde la gente utiliza la globalización en el peor de los sentidos, ¿no? El folclore, entonces, ¿cómo es que arraiga? ¿Cómo es que te sirve para que tú pongas tus pies bien en tu tierra, para que te sirva como para que te identifique en todo caso, ¿no? Eso es fundamental, eso casualmente una de las funciones que tiene el folclore es eso, darle identidad al individuo. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la marinera y estamos pensando inmediatamente en Trujillo. Hablamos de la diablada, estamos pensando en Puno. Hablamos del Huayla, estamos pensando en Huancayo. Eso se va identificando. Y el personaje, el danzarín, ¿no? Se encuentra completamente identificado con esto. Pero aparte de ello, que es una cosa, podríamos decir, popular, hay una parte mucho más académica entre la vinculación de la identidad con el folclore. Porque cuando una persona empieza a investigar con métodos científicos, académicos, de la función del folclore, se va dando cuenta que eso no solamente es una cosa de danzar, de bailar, de cantar y de tomar, sino es mucho más complejo, se adentra dentro. Y eso es lo que muchos países han hecho y que todavía el Perú no llega a esa realización. México, Brasil, Argentina, Chile mismo se identifican con su folclore, son nietos y tienen símbolos
¿no? Símbolos, músicas que los identifican. La cueca chilena, por ejemplo, es para ellos también. La marinera ha pegado acá en el Perú algo, pero no. Si uno va a la zona sur, a la zona... la marinera también tiene su propia particularidad, porque hay marinera norte y variantes, ¿no? En Brasil también se identifica. En Argentina el tango, ni qué decir, identifica, le da identidad, ¿no? Yo que he estado estudiando muchos años en Argentina, el argentino puede morir por el tango, pero también puede morir por una samba. O una chacarera. Una chacarera, un gato, un escondido. Claro. Ese folclore argentino se identifica en Salta, Jujuy, Tucumán, toda esa La Rioja, toda esa zona, ¿no? Es hermosa. He tenido la oportunidad en esa época de conocer pues, a los chachaleros, a los fronterizos, ¿ya? A Juan Carlos Dávalos, que fue el creador de los chachaleros, un hombre muy, muy sublime. He conocido a Atahualpa Yupanqui. Esa gente vivía en el folclore. Y cuánto ellos fueron los que consiguieron de que el gobierno argentino declarara, mire, le estoy hablando de 1952, 53, donde yo estuve, y que el gobierno argentino dio una ley en la cual creó la Comisión Permanente Internacional de los Congresos de Folclore allá en Argentina. Y le dio presupuesto, le dio local, y probablemente hasta ahora sigue, porque Félix Colucci, uno de los amigos argentinos que vino acá al Perú en varios congresos, nos contaba de eso, cómo impulsa el pueblo argentino, el gobierno argentino su folclore. Lamentablemente, aquí, hay que decirlo, no es así. Pero se ha avanzado bastante, ¿no? Claro, gracias a Mañuco, a Manuel Acosta Ojeda, gracias a Demetrio Roca Gualparimachi, que hay que recordarlo también, que hace poco ha muerto, pero son pilares, ¿no? Sí. Baluartes que hicieron que el folclore estuviera en el sitial que ahora, como tú dices, Celeste, avanzaba. Sí, porque imagínense, antes los huaynos estaban puestos solamente pues a las 4 de la mañana, ¿no? Como para la gente que trabajaba como los campesinos, ¿no? Como los campesinos, sí. ¿No? Y sí, había se empezaba pues, claro, a las 5 de la mañana creo que empezaba. Había una delimitación incluso geográfica, territorial, ¿no? Había barrios no marginales en donde se practicaban, donde se veía o se escuchaba ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero ahora uno se va a La Molina, se va a La Rinconada y es una continuidad, ¿no? Claro, es que es algo que está vivo, por lo tanto es cambiante también, ¿no? Son en las 21 horas con 14 minutos de la noche y nosotros hemos elegido hoy día, para matizar esta conversación, puros carnavales hemos escogido. Hemos empezado con el carnaval de Arapa, ¿no? que es de Puno, y vamos a escuchar ahora uno de Sicuani. Este carnaval es el carnaval de Cashua. De escucharnos a través de Radio Nacional del Perú. Estábamos conversando es justamente lo de la identidad, y no solamente del pueblo peruano, sino también de todo lugar, ¿no? Sí, de todo lugar. Casualmente, eso fue una de las, podríamos decir, uno de los impulsos que me hizo relacionar el folclore con la historia. ¿De qué medida el folclore se utilizaba para la investigación histórica, y al mismo tiempo cómo la historia convalidaba ciertos hechos folclóricos que el pueblo los conservaba por tradición popular, tradición oral, pero que realmente habían sucedido, y cómo, y esto es lo importante, y cómo el folclore corrige, como eso lo estoy diciendo con conocimiento de causa, muchos hechos históricos. Corrige. O sea, hay una historia que es la que conocemos, y el pueblo tiene otra versión. Tiene otra versión y real, positiva, porque el folclore lo demuestra. Uno de ellos, por ejemplo, es la Mastada o Tropa de Cáceres, que siempre hubo como ejemplo, ¿no? En la guerra con Chile, pues si sabemos, eso es indiscutible, que uno de los más conductores ha sido pues Andrés Severino Cáceres. El brujo. Claro, el brujo de los Andes. Pero el pueblo no tiene la misma perspectiva. Para el pueblo, en cierto momento, cuando ya se había terminado la guerra con Chile, ya los chilenos iban a desocupar el territorio peruano, y ya se había firmado el Tratado de Ancón, entonces Cáceres empieza a negociar con los terratenientes, porque ya se venía la lucha civil entre Iglesias y Cáceres. Y para tener pues poder económico y poder enfrentarse a Iglesias,
Cáceres tenía que aliarse con los terratenientes. Y Laínez, uno de los famosos seguidores de Cáceres, ¿no? Lugartenientes importantísimos de Cáceres, ¿no? Había expropiado las tierras, las haciendas de los que habían colaborado con los chilenos, llámese Giraldes, Duarte, mucha gente, y ella había distribuido la tierra. Entonces Cáceres le ordena a Laínez de que devuelvan las tierras a sus verdaderos dueños, entre comillas, ¿no? Y Laínez no se opone y dice, no, yo no puedo ver esto, porque estos han sido traidores y han colaborado con los chilenos. Y uno de ellos, Duarte, por ejemplo, guió al ejército chileno hasta Huamachuco, le proveyó de combustible, de armamento, de comida y todo para que el ejército chileno derrotara a Cáceres de Huamachuco. Entonces eso Laínez pues no podía aceptar. Y Cáceres lo trae, ya viene la tradición, lo trae con engaños a Laínez a Huancayo. Y realmente en Huancayo lo fusila a él y a sus tres lugartenientes Cáceres. Y después ya empieza a entregar las tierras y todo a los latifundistas, según él, a los verdaderos dueños de las tierras. Esa parte no se conoce en la historia mucho. Y no hay la tropa de Cáceres. Si uno va al Valle del Mantaro, la tropa de Cáceres solamente se da en Acoya, Jauja, hasta Pata más o menos. De ahí para allá, donde están los guerrilleros de Laínez y todo hasta el sur, no hay tropa de Cáceres. Para el pueblo, para todos, no existe Cáceres ni la tropa de Cáceres. ¿Ves cómo eso va? Y después, poco a poco, ya han investigado antropólogos, Heraclio Bonilla, varios antropólogos franceses también, Fabre, por ejemplo, ha investigado, y hay una tradición sobre el Inca guerrillero, que es Tomás Laínez, que dicen que a él, miren cómo se convierte en mito ya eso. En Huancayo fue descuartizado Laínez, pero él promete que va a volver para distribuir las tierras a los campesinos. Mire qué bonito se hace todo eso de folclore en base a una cosa histórica realmente. Pero es que la danza de por sí también te cuenta la historia, ¿no? Porque claro. La tropa de Cáceres en realidad no es una danza, o sea, no, se baila por muy poquitos ratos, ¿no? Sí. Y más es una teatralización, pero es terrible, o sea, es doloroso. La vestimenta, por ejemplo, de nuestros campesinos, ¿no? Y de las rabonas, ¿no? Las rabonas, ¿no? O sea, los baileros. Es la historia. Los lanceros, claro. Y ellos con orgullo todos los años. Y ahora son patrimonio cultural de la nación, así que nos pertenece a todos los peruanos justamente esta tradición oral, ¿no? Que ha sido convertida pues en una teatralización, pero para que nosotros pues no nos olvidemos toda nuestra historia, ¿no? Para eso sirve la historia, para no cometer los mismos errores. Y también sirve el folclore para clarificar muchos hechos históricos. Pero maestro, yo he podido acompañar a don Manuel Acosta Ojeda tal vez a unos 6 o 7 congresos que han habido en algunos lugares, ¿no? Se han dado congresos de folclore muchísimos. O algunos, los resultados han sido convertidos en libros inclusive. Claro. ¿No? Las actas de los congresos. Y también en libros algunas ponencias. Y recuerdo con cariño uno que lo firma, o en todo caso lo hace Mildred Merino de Cela. Ya, claro. No, que creo que fue en Tacna, si mal no recuerdo, pero ¿a qué llegamos con todos estos congresos? Casualmente eso es lo que vuelvo a repetir, ¿no? Y no me cansaré de repetir. No hay un apoyo al folclore realmente. Los congresos ahora, por ejemplo, vamos a organizar el próximo Congreso Nacional e Internacional de Folclore. Y el problema grave siempre es la parte económica. No existe un presupuesto que pueda darse para poder organizar estos congresos. Son los esfuerzos particulares de entidades como el CENDAF, como las universidades, un grupo del Departamento de Antropología, que van a financiar estos congresos para poder discutir las ponencias que presenten y luego sacar las actas. No hay presupuesto para sacar las actas, no hay presupuesto para invitar a ponentes extranjeros. Son las mismas universidades del extranjero los que envían a sus ponentes. Hemos tenido la oportunidad de tener en el último congreso ponentes de México, de Brasil, de Chile,
Eso sí me da mucha envidia mía, de verdad, porque hay muchos franceses que vienen a estudiarnos Claro. y con todo pagado. Sí, pues. Inclusive tienen la delicadeza de a los maestros que van a entrevistar, les dan un viático, o sea, los tratan bonito, ¿no? Y nosotros mismos, ay Dios, bueno, pero hay que poner paciencia y buen humor todo, No, y sí. mucha fe sobre todo, ¿no? Eso tiene que ir cambiando poco a poco. Y en estos congresos hemos tocado muchas áreas importantes, por ejemplo, el folclore y el turismo. Yo no sé cómo el país no se da cuenta de que es importantísimo el folclore. Vive del folclore, lo poco que puede presentar el folclore, pero no le da apoyo. Yo quiero que en esta voz de Care y que por intermedio de Manuela Costojeda le escuchen, pues, para que realmente el folclore tenga el sitial que se merece. Siempre lo ha tenido, simplemente hay que sacudirnos un poquito, ¿no? Vamos a mandarle un gran saludo a don Guillermo y a todo su conjunto también allá en Cajamarca. Ellos ya tienen un modo de cantar pues más citadino, ¿no? Ya con otros instrumentos también, ¿no? Pero eso no quiere decir pues de que dejen de querer a su gente, a su tierra y a sus modos de cantar. Hoy día estamos hablando sobre el Día Mundial del Folclore que se celebró el día de ayer, ¿no? Y que yo no sé lo que le pasará a don Simeón Orellana, pues que ha caminado tanto y que cuando viene la National Geographic lo buscan a él para poder conversar sobre nuestro folclore. Pero cuando uno dice, ay, ahora sí ya más o menos, ya conozco, ya, y de pronto te da pues la realidad una cachetadita chiquita y te muestra toda una gama de danzas y de costumbres en el Perú que uno no conocía, ¿no? Y vamos hablando un poquito sobre esto, ¿no? Se encuentra con nosotros también don José Limonchi, que es antropólogo y que es el vicepresidente del CENDAF. Y hablábamos un poco sobre la trascendencia del folclore peruano, o en todo caso, para hacerlo más chiquito, ¿para qué sirve el folclore? Bien, quizás sea bueno señalar lo siguiente. Usualmente conocemos acá en la ciudad el folclore desde el punto de vista estético, ¿no? Hablamos de la música, hablamos de la danza o hablamos de la literatura oral entendido como un cuento, ¿no? Como una leyenda. ¿Por qué? Porque cuando nace el concepto de folclore y cuando toma cuerpo en distintos países, se esparce de Europa y viene a América, esa idea es de la gente de la ciudad que de alguna forma se sentía halagado, se sentía bien viendo estas expresiones culturales, pero las ve desde su perspectiva, desde sus valoraciones. Entonces, claro, lo que ve es simplemente música y danza, pero esa es una manera muy parcial de ver las cosas, porque lo cierto que son hechos culturales, son fenómenos sociales totales y tienen varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se danza, se hace generalmente con una motivación de tipo religioso. Pues tiene un sentido religioso, ¿no? Y los peruanos tenemos fuertemente en nuestros genes esa profunda raíz religiosa, ¿no? En todo el país, ¿no? Ese es el motivo principal de la práctica artística en las actividades patronales, ¿no? Otra función que tiene, por ejemplo, es el sentido económico, ¿no? Un mayordomo, ¿no? Y en ese sentido, pues, mientras más grande la fiesta hay más gasto. Y ya el mayordomo no puede asumirlo solo, ¿no? Y hacen una colaboración, lo que en el Cusco llaman una jurca, ¿no? Que van a comprometer un año antes, ¿no? A los que son los familiares, los amigos cercanos, para que no les fallen, ¿no? Los que acompañan. Sí, y es la costumbre que el que es solicitado se hace rogar, ¿no? Hay que ir con panes, con traguito, pero bueno, al final aceptan y colaboran y aseguran una parte de la fiesta, ¿no? Porque alguien pone 20 cajas de cerveza, otro pone 5 horas de una orquesta, otro pone claro, un día, otro pone un toro, otro pone la banda o el vestuario completo de los mayordomos, otro paga la misa, ¿no? O los recuerdos para la misa, en fin. Durante las festividades patronales no solamente son los gastos de los mayordomos, ¿no? Sino que hay todo un movimiento porque hay una afluencia de familiares y de amigos que van
a pasar la fiesta, y entonces el transporte, la alimentación, el alojamiento, ¿no? Y el turismo, ¿no? También producen un giro, ¿no? Económico fuerte, ¿no? Hay ferias paralelas, ferias de comida, ferias de productos, ferias artesanales, en fin, hay un fuerte movimiento económico, ¿no? Bueno, el doctor Orellana ya habló de la parte de la identidad, pero, por ejemplo, hay también un profundo sentido educativo, que es un poco lo que de alguna manera estábamos hablando, ¿no? Porque hay en la práctica un modo de enseñar y que esto se mantenga, porque si no se mantuviera anualmente en fechas ya programadas de acuerdo a un calendario, ¿no? Esto se perdería, pero en la medida que hay ese compromiso social de perpetuarlo anualmente, ¿no? De acuerdo a cada festividad, entonces esto se mantiene y se renueva constantemente, porque el folclore es plástico, ¿no? Y siempre está, si bien es cierto, procede de una antigüedad muy remota, siempre está incorporando algo que le va cambiando un poco el aspecto, el gusto, hay algo nuevo, ¿no? Uno puede ir todos los años a una fiesta y siempre va a encontrar algo nuevo, ¿no? Siempre va a encontrar cosas nuevas y siempre el agrado de estar ahí y compartir todas esas emociones, sentir esa energía, esa vivencia que nos contagia y que nos hace sentir plenos, ¿no? Porque nos satisfacen lo más hondo. Inclusive, no sé si les pasará a ustedes, ¿no? Pero cuando uno vuelve a su zona, miren, para no irnos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que voy a Chosica, que es donde me crié, donde he vivido hasta los 20 años más o menos, de forma continua, es como si ya no existiera Chosica, o sea, es Chosica pero con otra gente. Claro, sí, ¿no? La migración es de un lado para el otro, ¿no? O sea, todo el mundo se queja justamente de eso, ¿no? Que ya no hay los viejos. Y eso pasa con la cultura. Y a veces lo que hablaba Pepe me hace recordar, una vez en Huancayo tuvimos un ciclo de conferencias donde el doctor Pablo Macera, lo invitamos a Huancayo. Y él en el programa que tenía yo de las conversaciones sobre nuestra identidad cultural en el Canal 2 de televisión, y él decía que nosotros somos depredadores de nuestra propia cultura. Él decía de que nosotros depredamos realmente, no creamos. ¿Qué cosas hemos creado después de lo que nos han dejado los incas o los pre-incas? Y todos estamos viviendo de eso nada más. Estamos consumiéndolo nada más. Pues estamos depredándolo. Y él decía, y eso está muy mal, porque si seguimos en ese proceso, de acá a cierto temprano vamos a transformar la danza, vamos a transformar nuestra historia, vamos a transformar nuestra música, todo vamos a transformar. Sí, habría que agregar ahí una cosita, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, cuando el hecho folclórico trasciende al grupo social que lo crea, es que vienen esas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, la marinera, sobre todo la marinera norteña, se ha universalizado, se ha difundido tanto que da lugar a distintas versiones, porque son otros los grupos sociales que lo apropian y lo van modificando, y a veces por distintas razones tienen una mayor llegada, ¿no? Entonces nos muestran una marinera que no es la real o no es la auténtica, ¿no? Pero que es la, digamos, la de ellos, y que un poco encubren, ¿no? O invisibilizan a la propia, ¿no? La nativa. La con la marinera han pasado pues varias cosas, y la academización es una de ellas, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de la marinera limeña, sí, ¿no? claro que sí. Espérense que vamos a colocar un poquito de música para que la gente también baile. Y si no tiene limón, bueno, ya no importa, sin limón. Vamos a colocar un caramelito de limón. ¿Se acuerdan cuando no había azúcar? Sí, claro. Carnaval de Huancavelica, selección folclórica de Santiago de Chocorvo. Vamos a escuchar. Hace unos días estuvo con nosotros. Ay, caramba, se me dio el nombre. Nos trajo un libro sobre las coplas de Cajamarca, que habían sido declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación. Pero lo curioso de esa noche fue que yo he tenido un buen trabajo para poder colocarles a ustedes que nos escuchan a través de Nacional coplas
más o menos que pasen piola, porque de verdad que tienen unas repertorio ganas. increíble, ¿no? Sí, de verdad que ellos tienen un doble sentido que ya es un sentido muy directo, ya. El doble no tiene nada. Hoy día conversando con el profesor Simeón Orellana y con José Limonchi, ambos directivos del CENDAF, y hablábamos un poco sobre el folclore y sobre el día de ayer que se ha celebrado mundialmente, pues, ¿no? Esta forma que tiene cada pueblo de expresarse. Actualmente, ¿cómo vamos, José? ¿Cómo ves tú la situación? No sé si política, pero sí de forma de afincarnos, ¿no? ¿Cómo revaloramos nuestro folclore? Es decir, como público, como sociedad nacional. Como un visor. Ya, bueno, nuestra sociedad, es decir, la República instauró un régimen político criollo, ¿no? Que estaba al margen, ¿no? De las poblaciones, sobre todo rurales, ¿no? Y entonces, durante el siglo XX ha habido un avance creciente, ¿no? Y el hecho que haya tenido las poblaciones la posibilidad de trasladarse, les ha permitido poder desarrollarse económicamente, y vemos que las prácticas de las expresiones culturales en todo el Perú, ¿no? Se dan con mayor libertad, y en ese sentido vemos que, si bien es cierto, hay tergiversaciones que son evidentes, ¿no? También hay cierto, un mayor sentimiento de expresarlo, porque antes, porque eran discriminados, eran disminuidos, no lo hacían de manera algo oculta. En cambio ahora se prodigan, ¿no? Se esmeran en mostrarse como son. Entonces, y en hablar sus lenguas. En hablar sus lenguas también, claro. En vestir, no, su ropa, ¿no? Antes ver a provincianos, ¿no? Que venían con su ropa típica era muy raro, ¿no? En cambio ahora cada vez es más común, y tanto no nos llama la atención a nosotros como ellos se sienten incómodos de hacerlo. Entonces, esa es una muestra evidente que las cosas han cambiado. Lo que sí, hay una incidencia negativa de lo que es lo que ha impuesto la globalización, el imperio de la economía, ¿no? Y en ese sentido sí, hay, bajo la modalidad de la comercialización de todo, el folclore se convierte en una mercancía, y de ahí deriva también en que pierde sus valores auténticos, ¿no? Entonces ahí sí, hay un desbalance, ¿no? Que, digamos, habría que tomarlo en cuenta para poder ver de qué manera se puede mejorar, ¿no? Pero eso también tiene una explicación histórica, porque la independencia, ¿quiénes lo hicieron la independencia? Lo hicieron los hijos de los criollos, que nos dominaban, y ellos despreciaban al indio, al indígena, y por lo tanto despreciaban pues la música, las canciones, la vestimenta, las danzas indígenas. Entonces esto se ha ido nuevamente tomando, como dice Pepe, retomando la fuerza, y ahora ya no hay mucha vergüenza en hablar, y probablemente cuando haya más apoyo del gobierno, nuestro folclore se revitalizará mucho más realmente. Y nosotros nos sentimos pues muy orgullosos de ser parte de este cambio, ¿no? Radio Nacional del Perú tiene un noticiero en quechua y tiene un noticiero en aymara, y pronto pues tendremos que seguir ampliándonos, ¿no? Se vienen buenas nuevas, usted no tiene que perder la sintonía de Radio Nacional, porque es una radio que nace día a día. Jimmycito García y los controles, como siempre. Nosotros vamos terminando este programa, pero yo quiero hacerles saber a ustedes de que el profesor que tenemos el día de hoy aquí, y que es tan familiar para nosotros, don Simeón Orellana, es todo un personaje de la historia del Perú, ¿no? Hemos tenido programas pues enteros sobre los huacones, porque usted ha hecho el expediente para que sea reconocido no patrimonio cultural de la nación, sino de la humanidad. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, sí, efectivamente. ¿Y hasta dónde tuvo que viajar o no viajó, maestro? Sí, he viajado ahí, bueno, al extranjero para recibir, no, porque el premio lo dieron en Nairobi, en Kenia, pero en Huancayo, en el Valle Mantaro, sí
tuve que dejar también porque hay muchos rastros y ahora pienso publicar una adenda, digamos, sobre ese libro, sobre lo que había planteado de que el origen de la guaconada, el origen, ¿no? Y Mito lo conserva, es la zona de Puquina, en el Alto Perú. O sea que estamos pues todavía descubriendo, Claro, ¿no? eso, Todavía sí, descubriendo sí. nosotros. Y eso gracias también al aporte lingüístico del doctor Rodolfo Cerrón Palomino, que antes, cuando yo publiqué el primero y el segundo libro, muchos antropólogos, arqueólogos planteaban de que yo había inventado un dios Con, y él lo prueba lingüísticamente que Con existió. Claro. Existió como divinidad, claro. Sí, don Manuel Acosta Ojeda, siempre que lo veía usted se acordaba de eso. Entonces eso es importantísimo también. Falta mucho por investigar en el mundo de la danza y en el mundo de la vinculación del folclore con las divinidades andinas, también falta mucho. Eso, ¿no? Y sobre todo, pues como bien nos contaba José Limonchi, que están muy orientadas hacia la religión o en todo caso hacia las divinidades, ¿no? Porque si bien empieza con la mamita Asunta, por ejemplo, ¿no? Ya cuando es el tercer día empiezan a tomar con la Pachamama, empiezan a tomar con el cielo, con el sol, con el río, ¿no? Con sus apus, ¿no? Con sus dioses, con esta memoria genética que eso no ha desaparecido, mantenemos, ¿no? Sí. Yo que he tenido la oportunidad de visitar las zonas alpinas, ¿no? Las zonas alpinas en el Valle del Mantaro y en Cusco, se nota que hay una superposición, no hay un sincretismo religioso, hay una superposición religiosa. Inclusive en las vestimentas de las vírgenes, por abajito siempre hay un cóndor, ¿no? O hay un cerro, algo que nos arraiga. Muchísimas gracias, profesor Simeón Orellana, por acompañarnos el día de hoy. Señor José Limonchi, muchísimas gracias también a usted. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, que nos está escuchando y que quiere conectarse con ustedes? Sí, nosotros tenemos un correo electrónico y tenemos también nuestro blog al cual pueden acudir. Pongan en Google CENDAF, CENDAF o Centro de Documentación, Defensa y Apoyo al Folclore Peruano, y ahí se pueden contactar con nosotros. Hay un correo a disposición. Y para cualquier oportunidad que podamos apoyarlos, vamos a estar gustosos de hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias a la gente que nos escucha en todas las partes del Perú. Sí, quería hacer ahora, nuestro folclore es tan rico, tan hermoso, tan variado, que el CENDAF va a presentar una especie de proyecto en el cual no solamente sea un día del folclore peruano, sino sea el mes del folclore peruano. Y eso se debe implementar en todo el territorio peruano, la costa, la sierra y la selva. O sea, que no solamente se debe celebrar un solo día, lo que no bastaría para hacer todas las celebraciones del folclore peruano. Debe ser el mes del folclore peruano. Muy bien, listo. Firmamos nosotros, hay que poner planillones acá. Claro. Nosotros ponemos nuestra firma, como con Jimmy García. Nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse